Minecraft es un juego que parece simple a primera vista, un mundo generado al azar, algunos mods, estructuras y libertad total para hacer lo que quieras, pero cuando un juego funciona con millones de mundos generados proceduralmente, miles de combinaciones posibles y años de actualizaciones, encima empiezan a aparecer cosas que ni los desarrolladores esperan, errores extraños en la generación del mundo, eventos que ocurren bajo condiciones muy específicas o situaciones que simplemente no deberían pasar. Lo interesante es que muchas de estas cosas no vienen de teoría o mitos de internet, son situaciones que jugadores reales han encontrado en sus mundos y han documentado en foros y comunidades. Hoy vamos a ver algunas de las cosas más raras que han ocurrido en Minecraft, muchas de ellas en versiones relativamente recientes del juego. Una de las cosas más curiosas que puedes encontrar explorando en Minecraft tiene que ver con la generación de terreno. Algunos jugadores han reportado que caminando por ciertos biomas encuentran bloques que parecen completamente fuera de lugar. Terracota de colores, ladrillos o bloques decorativos asomados entre la tierra. A primera vista parece un error del mundo, como si alguien hubiera colocado bloques manualmente en medio del terreno, pero en muchos casos no se tratan de un bug. En realidad, lo que los jugadores están encontrando son una estructura que Mojang añadió en la actualización 1.20. Estas ruinas están casi completamente enterrados bajo tierra, por lo que normalmente solo se pueden ver unos pocos bloques bajo la superficie. Aquí viene lo interesante, muchas veces aparecen en bosques de abeto o zonas boscosas, donde la tierra, la vegetación y las raíces de los árboles terminan ocultando casi toda la estructura. Por eso es muy común que un jugador encuentre solo 2 o 3 bloques de terracota sobresaliendo del suelo, sin entender qué es lo que está viendo. Si decides excavar en ese lugar, poco a poco empieza a aparecer más parte de la estructura. Paredes enterradas, caminos antiguos y diferentes bloques que parecen colocados de forma aleatoria, pero en realidad forma parte de una ruina antigua cubierta por el paso del tiempo. Además, estas estructuras están diseñadas para explorarse usando el sistema de arqueología del juego. Muchos de sus bloques contienen grava o arena sospechosa que se puede limpiar con el pincel para encontrar objetos antiguos. Lo que hace estas ruinas sean aún más interesantes es que no son muy comunes de encontrar. Puedes explorar durante bastante tiempo sin ver una, y cuando finalmente aparece una pequeña parte en la superficie, es muy fácil confundirla con un simple bug del terreno. Así que la próxima vez que vea terracota o bloques raros sobresaliendo del suelo en medio del bosque, tal vez no sea un error del mundo. Tal vez acabes de encontrar una de las estructuras más escondidas de Minecraft. En una de las versiones recientes de Bedrock Edition apareció un problema bastante curioso. Algunos jugadores comenzaron a notar que ciertos objetos decorativos desaparecían después de alejarse de su base. Uno de los casos más reportados fue el de las pinturas. Colocabas pinturas en tu casa y todo funcionaba normalmente, pero después de explorar y regresar al área simplemente ya no estaban. El mundo se cargaba correctamente, los bloques seguían en su lugar, pero las pinturas habían desaparecido, o bueno, quedaban flotando en el piso. Este error estaba relacionado con la forma en la que el jugador cargaba ciertos objetos cuando los chunks del mundo volvían a activarse. No era un bug destructivo, pero sí lo suficiente raro como para que muchos jugadores pensaran que su mundo estaba corrupto. Otra situación curiosa ocurrió con el sistema de profesiones de los aldeanos. Normalmente, cuando un aldeano comercia contigo por primera vez, su profesión queda bloqueada. Esto es una de las mecánicas más importantes para construir granjas de comercio. Sin embargo, algunos jugadores empezaron a reportar aldeanos que cambiaban de profesión incluso después de haber comerciado varias veces con ellos. Un bibliotecario podía convertirse en un clérigo, un granjero podía terminar como flechero. Un foro de Reddit reportó que su aldeano cambió de profesión y todo fue al romper una de las camas de los aldeanos. Y como esto no es normal, él sabe claramente que es un bug, porque los aldeanos los tenía al nivel maestro.
El error parecía ocurrir cuando el juego cargaba nuevamente la zona después de que el jugador se alejara lo suficiente. Esto es solo una especulación mía. Para los jugadores casuales era solo algo extraño. Y si llega a pasar con frecuencia, para los jugadores técnicos que construyen sistemas de comercio complejos, podría arruinar completamente una granja. Por otra parte, existe un bug bastante extraño que algunos jugadores han reportado en el End Dragon y que rompe completamente una de las reglas más básicas del juego. Todos sabemos que el End Dragon pertenece exclusivamente a una dimensión, el End. En condiciones normales nunca debería aparecer en el Overworld. Sin embargo, algunos jugadores han contado experiencias bastante curiosas que muestran que en ciertos casos esto se puede llegar a ocurrir. El primer caso fue reportado por un jugador que estaba explorando el End mientras intentaba descubrir cómo llegar a las islas exteriores para encontrar una End City. Durante ese momento apareció el End Dragon y comenzó la pelea como sucede normalmente. Todo parecía ir bien al inicio del combate hasta que ocurrió algo completamente inesperado. El dragón simplemente desapareció en medio de la pelea. No murió, no explotó y tampoco apareció ninguna animación de derrota. Simplemente dejó de estar ahí. Confundido, el jugador miró hacia el centro de la isla principal de End y notó algo todavía más extraño. El portal de End ya estaba activo y el huevo del dragón estaba colocado encima del pilar de Bedrock, como si el jefe hubiera sido derrotado. Sin entender muy bien lo que había pasado, decidió atravesar el portal para regresar al Overworld. Al principio todo parecía normal. Apareció nuevamente en su base, justo en su cama, como ocurre normalmente cuando regresas desde el End. Pero segundos después ocurrió algo que definitivamente no debería pasar. La barra de vida del dragón volvió a aparecer en la pantalla. Al principio pensó que se trataba solo de un error visual, hasta que escuchó el rugido del dragón. Cuando levantó la vista, el Ender Dragon estaba volando en el Overworld. El dragón comenzó a moverse alrededor de su casa, destruyendo bloques mientras volaba, exactamente igual a lo que haría en el End. Parte de su base terminó destruida por el ataque. Después de eso, el dragón se desplazó hacia un bioma de jungla que estaba aproximadamente a unos 100 bloques de distancia. Mientras volaba, chocaba contra el terreno y destruía todo lo que encontraba a su paso. Incluso llegó a atravesar el suelo en varias ocasiones, creando enormes agujeros en la tierra antes de volver a salir. Según el jugador, el dragón parecía moverse sin un patrón claro, girando en círculos, destruyendo bloques mientras intentaba enfrentarlos nuevamente. Finalmente logró derrotarlo, pero la experiencia fue completamente inesperada. Investigando lo ocurrido, descubrí que este comportamiento podría estar relacionado con un bug reportado dentro de Minecraft, conocido como MSPE35755. Este error ocurre cuando el portal del End se activa antes de que el dragón haya muerto completamente. En este momento el portal aparece y el dragón puede terminar atravesándolo, lo que provoca que reaparezca en el punto del spawn del Overworld. Pero este no es el único caso reportado. Otro jugador contó una experiencia parecida mientras investigaba por qué el huevo del dragón no aparecía después de derrotarlo. Según explicó, durante su primera pelea contra el dragón ocurrió algo muy similar. El dragón desapareció antes de que el combate terminara y el portal del End apareció inmediatamente. Confundido por lo que ocurrió, decidió atravesar el portal para regresar al Overworld. Más tarde volvió al End y decidió invocar nuevamente al dragón para derrotarlo otra vez. Sin embargo, después de vencerlo por segunda vez, el huevo de dragón nunca apareció. Esto generó la duda de si el juego todavía consideraba que el dragón seguía vivo en algún lugar del mundo, posiblemente debido al mismo error relacionado con el portal. Minecraft tiene reglas claras sobre dónde puede aparecer sus estructuras. Las aldeas aparecen en ciertos biomas, los templos del desierto en zonas áridas, las mansiones en bosques oscuros, pero en algunos mundos estas reglas se rompen.
Jugadores han encontrado estructuras parcialmente generadas en lugares completamente ilógicos, casas de aldea en medio del océano, fragmentos de estructuras incrustados en montañas o edificios cortados por cuevas generadas después. Esto ocurre porque la generación del terreno y la generación de estructuras funcionan como sistemas separados. Como ambos sistemas se superponen de forma inesperada, aparecen combinaciones muy extrañas. Las actualizaciones modernas también han añadido objetos que son extremadamente difíciles de obtener. Un ejemplo interesante es el disco musical relacionado con el evento del Lava Chicken. Para conseguirlo necesitas derrotar a un enemigo muy específico, un zombie bebé montado sobre un pollo, el Chicken Jockey. Este tipo de enemigos ya era raro antes, pero ahora además puedes soltar un objeto único. Esto convierte a este disco en uno de los objetos más difíciles de conseguir en Survival. Muchos jugadores ni siquiera sabían que existía hasta que comenzaron a aparecer clips en internet. En actualizaciones recientes también se añadieron encantamientos nuevos. Uno de ellos fue el encantamiento With Birds, un encantamiento con un efecto especial para combate. Pero poco después de aparecer comenzaron a surgir comentarios en la comunidad diciendo algo curioso. Muchos jugadores simplemente no podían encontrarlo. Pasaban horas explorando estructuras, cofres y loot, y el encantamiento nunca aparecía. Cuando algo es tan raro que la mayoría de jugadores nunca lo ve, se vuelve algo casi invisible dentro del propio juego. Eso también es parte de lo que hace a Minecraft interesante. Después de tantos años, Minecraft sigue siendo un juego impredecible. Cada mundo es distinto, cada generación del terreno crea combinaciones nuevas. Nunca sabes exactamente qué vas a encontrar en el siguiente mundo que generes.